El Cachirulo brilla con especial fulgor en el acto de presentación del nuevo perfume Saphir Essence. El perfume, creado por el reconocido Grupo Saphir, está inspirado en la energía dinámica y la naturaleza exuberante de Salou, así como en el ambiente único de la capital de la Costa Dorada. Continuamos en esta nueva presentación de este perfume Saphir Essence y una parte vital importantísima es el alcalde de este municipio de Salou. Volvemos a estar con él, es un honor y un placer volverte a tener, esta vez aquí en nuestra tierra, en Zaragoza. Per, buenas tardes. Muy buenas tardes, bueno, el placer es para mí estar aquí en Zaragoza con todos vosotros. Somos pueblos hermanos y bueno, nos unen muchísimas cosas, la historia, etcétera, y yo creo que para nosotros es importante estar aquí en Zaragoza a presentar este perfume que lo ha hecho una empresa de Zaragoza, Saphir, ¿no? Essence Salou. Una empresa 100% nacional con sede aquí en Aragón y que hoy presentáis aquí en el Cachirulo, todo un evento a lo grande, pero háblanos, hace poquitos días hablábamos con el vicepresidente del Patronato de Turismo, Héctor, y nos contaba todos esos atractivos turísticos que ya conocemos, pero cuéntales qué nuevos proyectos hay para Salou. Bien, yo creo que Salou tiene mucho que ofrecer. En Salou hemos generado durante estos últimos años muchísimo producto turístico para que las personas que decidan venir a nuestro municipio disfruten de más allá de lo que es el sol y la playa, ¿no? Tienes la gastronomía, tienes el shopping, tienes el deporte, tienes un patrimonio natural espectacular de una belleza paisajística increíble con una ruta de los miradores de 43. En definitiva, son muchísimas cosas las que pueden hacer los visitantes que vengan a Salou, que yo invito a que se adentren en ese camino de costa Salou para que conozcan verdaderamente nuestro litoral. Salou tiene más de 25 playas y calas, con lo cual no solamente es la playa de Llevant y la playa de Ponent, sino que Salou tiene mucho más que ofrecer y es ese paisaje fantástico del Cabo de Salou, ¿no? Con lo cual, insisto, que vengan, que disfruten pues, de esa gastronomía, de la cultura, de la historia, etcétera, porque tenemos mucho y ofrecemos mucho. Un camino de ronda espectacular con 25 miradores, con esas calitas donde apetece darse un baño con esas aguas cristalinas y ese paisaje de dunas, ese paisaje con los acantilados y además también esa vegetación autóctona, que subiendo hasta el faro vemos vegetación autóctona de la zona, ¿no? Es impresionante, que no hay que perderse. Sí, efectivamente, nosotros hemos hecho un verdadero esfuerzo en adquirir fincas que estaban en el litoral, las hemos pasado a patrimonio público, a patrimonio del municipio de Salou, y hemos desbrozado y hemos plantado lo que es la vegetación autóctona para que la gente sepa cómo era y cómo es el litoral saluense. Y también recientemente hemos introducido una variedad de viña que estaba extinguida en nuestro territorio, que solamente se da en la zona nuestra de Salou y alrededor, y en Mallorca, y hemos sido los primeros que la hemos reintroducido porque en Mallorca también está desaparecida, que tiene el nombre de Pampolgirat, con lo cual en fincas del municipio también hemos hecho esta recuperación, que yo creo que es importante porque significa recuperar el relato de la economía también agrícola de Salou, que es totalmente desconocida, y esto podrá ser visitado. Algo muy importante también, la gastronomía. Os situáis en el mapa de la Costa Dorada en cuanto a gastronomía, con varios restaurantes estrella Michelin, y hoy tenemos a uno de sus chefs estrella Michelin aquí en el Cachirulo, que luego nos va a hacer una demostración gastronómica, ¿no? Sí, efectivamente, además como es un genio de la gastronomía, porque ir a su restaurante, a los restaurantes de Salou, ya no es solamente comer, sino que es vivir una experiencia gastronómica. Aquí en el Cachirulo podremos oler este perfume, este aroma de Salou Essences, pero además él ha conseguido y ha logrado que también lo podamos saborear, porque el sabor es como el olor. Claro que sí, esa memoria olfativa que nos traslada a esos lugares y a esos momentos mágicos donde vivimos una experiencia inolvidable en nuestras vacaciones, ¿no? ¿Eso es lo que os ha querido unir con Saphir Perfumes? Sí, efectivamente. Yo, bueno, a Nacho y a Jorge hacía tiempo ya que los conocía, sabemos de esta magnífica empresa que tienen, es increíble, es un ejemplo de empresarios, y bueno, han logrado hacer un perfume que han sabido captar cuál es la esencia de Salou, ¿no? Yo creo que sí que es importante. También cabe decir que para nosotros lo que es uno de los sentidos más importantes que tiene el ser humano, que es el olfato, y lo que más memorizamos, ahora estamos desarrollando
un programa con vegetación para que en un futuro puedan la gente también, las personas, pues hacer una ruta de los diferentes aromas en nuestra ciudad por diferentes puntos, ¿no? Y lo logramos a través de la vegetación. Y este perfume, en definitiva, será el perfume que nos identificará como ciudad, como municipio, y que está brindado pues a los residentes, pero evidentemente también a tantos miles de visitantes que tenemos durante todo el año en Salou, ¿no? Yo creo que es un buen regalo, un buen recuerdo que se podrán llevar más allá de lo que es un souvenir. Algo muy interesante que nos estás poniendo ya con los dientes largos, Pere. Pero ¿cómo definirías tú ese aroma de esencia de Salou? Bueno, es un aroma muy mediterráneo, acuático, oceánico, que además envuelve muy bien lo que es esa identificación de Salou, y además también cabe decir que han logrado hacer un perfume fantástico que incluso genera cierta adicción, porque no paras de olerlo cuando te lo pones, es un continuo, ¿no? Porque evidentemente es un perfume, yo creo que de una calidad que es extraordinaria, ¿no? Que se sale de lo normal. Tengo ganitas ya de probarlo, de olerlo, y supongo que todos los zaragozanos y aragoneses también. Sabemos que estás ocupado, el tiempo apremia, recibiendo a esas autoridades en el día de hoy. Darte las gracias, y como siempre ha sido un placer poder charlar contigo. Para terminar, que invites a todos los zaragozanos y aragoneses a que el próximo fin de semana no esperen a ese veranito, vayan ya por Salou a disfrutar de estos aromas, estas vistas y todos estos atractivos turísticos. ¿Qué les dirías? No, efectivamente, que aprovechen, que no solamente son los meses de julio y agosto, que hay una alta concentración evidentemente de turismo, sino que Salou brinda la posibilidad de poder disfrutar del mismo en esos meses que hay menos intensidad de visitantes y que está Salou espectacular, con lo cual que vayan el próximo fin de semana y todos los fines de semana que puedan a disfrutar de lo que ofrece Salou, que es mucho. Y decir que con este perfume reafirmamos esa unión entre Salou y el pueblo de Aragón. Muchas gracias. A vosotros. Un acto que ha reunido a más de 200 invitados, entre ellos el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, y otros miembros del Gobierno aragonés, además de empresarios o futbolistas del Real Zaragoza. Un éxito como lo es porque miles de zaragozanos consideran Salou su hogar y tienen allí su segunda residencia. Un éxito también porque ya estamos a finales de mayo y todos estamos ya esperando coger el coche y salir corriendo hacia Salou. Y un éxito porque un trocito de Zaragoza, la empresa de los hermanos Sierra, está ya muy vinculado para siempre a Salou con Salou Essence. Pere, quiero darte la bienvenida a ti y a todo el equipo. Gracias por estar hoy aquí y en Zaragoza tenéis vuestra casa. Y quiero también aprovechar para desearles a los hermanos Sierra que esta sea un nuevo peldaño en esa trayectoria de éxito que nunca para y parece que no tiene techo, y de la cual nos sentimos muy orgullosos todos los zaragozanos. Sois, la empresa Saphir, un clarísimo éxito de generación de riqueza y de empleo, una empresa con más de 80 años y con la tercera generación que ha sabido evolucionar, crecer, adaptarse gracias a la inversión en investigación, en desarrollo, en tecnología y adaptándose siempre con todo el equipo y muy volcado en todas las personas. Para el Grupo Saphir solamente tengo palabras de admiración y de agradecimiento, y si hace poco culminabais vuestro traslado a vuestras nuevas instalaciones, ¿no?, que han supuesto un gran logro, creo que el nuevo plan de crecimiento y de inversión que anunciasteis hace unos meses, pues nos van a seguir constatando realmente lo importante que es el Grupo Saphir para toda Zaragoza y para generar riqueza y generar empleo, que tan importante es para nuestra ciudad. Así que, gracias de verdad
Yo creo que hoy es una noche para celebrar, una tarde para celebrar. Aquí estamos todos con muy buenos recuerdos de Salou y alcalde de Salou. Como te decía, aquí tienes tu casa y eres bienvenido. Pronto nos tendrás a todos por allí. Muchísimas gracias. El Grupo Safir es una empresa familiar que nació en 1940 como un almacén de perfumería y droguería. Empezó nuestro abuelo, siguió nuestro padre y tío, y hoy somos la tercera generación familiar. Safir está presente en más de 20 países, tenemos una amplia vocación exportadora y este año pues tendremos el 25% de nuestra facturación corresponderá a mercados fuera del territorio español. Y luego, por último, me gustaría que supierais que nuestra fábrica, nuestra empresa, es una empresa que tiene un cariño y un respeto especial por nuestra Virgen del Pilar, por nuestra tierra aragonesa y, cómo no, por nuestro querido Real Zaragoza. Nuestra familia está estrechamente vinculada a Salou. Nuestra historia familiar tiene como protagonista esta pequeña localidad tarraconense. Desde muy pequeños oíamos hablar en el colegio a nuestros amigos que los fines de semana se iban al pueblo. Y nosotros pensamos, pues si nosotros no tenemos pueblo, pues sí, nuestro pueblo era Salou. Nada más nacer, nuestros padres nos llevaron allí a pasar las vacaciones. Salou nos permitió ampliar el círculo de amistades, conocer personas de otras regiones, como de Madrid, La Rioja, País Vasco. A día de hoy seguimos yendo todos los veranos con nuestras familias. Nuestros hijos son fans de Salou, donde verano tras verano se juntan con sus primos, amigos, y pasan grandes momentos como los que vivimos nosotros. Llegados a este punto, solo nos queda dar las gracias a Salou. Gracias por sentirnos como en casa, por ser un gran punto de encuentro entre ciudadanos aragoneses y catalanes con los que nos une un profundo respeto y una admiración mutua. Muchas gracias. No quisiera dejar pasar la ocasión para afirmar y reafirmar los lazos de unión que existen entre Salou y Aragón. No solamente nos une la historia, nos unen también las personas. Esa relación que hemos mantenido siglo tras siglo hasta la actualidad, que aquí ya hemos escuchado cómo zaragozanos y aragoneses y aragonesas van a Salou a pasar unos días de vacaciones, en definitiva, a ser felices. Cuando recordamos o revivimos un lugar, un pueblo, una ciudad, nos vienen a la memoria una serie de imágenes relacionadas, la mayoría de veces, con monumentos, espacios de naturaleza y un sinfín de acontecimientos y experiencias vividas con la familia, con seres queridos y con los amigos, y en escenarios y ámbitos diversos, como disfrutar de un baño en la playa, degustando sabores alrededor de una mesa, tomando un refresco a la luz de la luna, viendo disfrutar a nuestros hijos junto al mar, o celebrando un encuentro familiar donde afloran los grandes recuerdos. Y todo ello lo percibimos a través de nuestros sentidos, que son los encargados de captar y fijar las vivencias según su intensidad, para luego seleccionar aquellas sensaciones que perduran toda la vida. Y Salou es uno de esos lugares que uno recuerda toda la vida por muchas cosas. Por sus playas y calas mediterráneas, en concreto 25, por los sabores de su gastronomía, por sus espectaculares espacios de paseo y relax, por la riqueza y belleza natural de su litoral, por sus instalaciones de entretenimiento y bienestar, y porque todo ello nos provoca cantidad de emociones y sensaciones que nunca podremos olvidar y que, lo más importante, siempre podremos contar a nuestros amigos y vecinos. Y hoy estamos aquí para disfrutar juntos de otra sensación de Salou mediante la experiencia olfativa, que son uno de los sentidos que más recuerda y memoriza el ser humano. Pero también para saborear una experiencia gastronómica sugerida e inspirada en los elementos que componen esa fragancia, mediante la creatividad de nuestro chef Pep Moreno, estrella Michelin, y acompañado de otros restauradores de Salou, a los cuales quiero felicitar por este interesante reto de traducir aromas en sabores. En Salou
Somos expertos en hospitalidad, en acogida y sobre todo en construir nuevos relatos para fomentar la felicidad para los 5 sentidos. Durante el acto hubo intercambio de detalles entre las autoridades aragonesas y el regidor de la capital de la Costa Dorada. Corrió a cargo del presidente de Aragón, Jorge Azcón, quien destacó el emprendimiento y la generación de empleo del Grupo SAFIR, así como su alma solidaria durante la pandemia, cuando hizo de Zaragoza se convirtiera en la primera ciudad en contar con dispensadores de hidrogel en sus autobuses urbanos. Jorge Azcón defendió que Salou no es solo la playa de Europa, sino la playa de Aragón. Que estoy extraordinariamente contento de estar en un acto como este hoy por la mañana, no solamente por lo que significa Salou, alcalde, al que quiero darte la bienvenida con el resto de autoridades y darte fundamentalmente las gracias por querer venir esta tarde aquí con nosotros a compartir el nombre de tu ciudad. Para los aragoneses y para los de Zaragoza es verdad que significa algo extraordinariamente especial, porque a todos los que somos de aquí, cuando nos hablan de Salou, lo que nos trae es fundamentalmente buenos recuerdos. Que es un acto especial para nosotros porque además lo organiza la familia Sierra. Y al margen de lo que es Salou, que ya de por sí sería muy importante y muy interesante, cuando esta tarde venía hacia aquí y pensaba la cantidad de eventos en los que hemos coincidido con la familia Sierra, yo creo que hay un par de cuestiones que les caracterizan especialmente y que a mí me gustaría también dejar reflejo en una tarde como esta. En la época de la pandemia, Saphir Perfume fue un ejemplo de solidaridad, un ejemplo a la hora de aparcar la producción de las colonias y empezar a producir gel hidroalcohólico. Es decir, en aquellos tiempos, todos os acordaréis, aunque ya los veamos como lejanos, las mascarillas y el gel hidroalcohólico salvaban vidas. Y es verdad que en Aragón tuvimos una de las compañías que supo adaptarse rápidamente para empezar a producir gel hidroalcohólico. Yo me acuerdo especialmente bien porque fuimos la primera ciudad de España, con la actual alcaldesa, que en aquella época era la responsable de los servicios públicos, de poner gel hidroalcohólico en todos los autobuses de la ciudad. Nos lo vendieron desde Saphir Perfume y hay que decir que fue en un acto de solidaridad. En aquella época el gel hidroalcohólico, como solemos decir vulgarmente, costaba un ojo de la cara y prácticamente nos lo regalaron. No solamente eso, sino que recuerdo que las siguientes Navidades los hermanos Sierra se preocuparon muy mucho de pasar por unos cuantos de los centros solidarios que tiene nuestra ciudad y hacer donaciones de ese gel hidroalcohólico y de otras cuestiones que también eran especialmente importantes. Por lo tanto, en un acto como este, en el que todo es happy porque hablamos de Salou, yo también quiero dejar de reflejo, uno,
la capacidad de emprender, la capacidad de crecer, la capacidad de producir riqueza y prosperidad que tiene esta empresa. 2, el alma de esta empresa, un alma especialmente solidaria, un alma que también nos caracteriza especialmente a los aragoneses. Y es verdad que la última idea es esa de que siempre que te llaman los de Saphir es divertido, como hoy a una presentación de una nueva fragancia, de una nueva colonia que une especialmente a nuestra ciudad y a nuestra comunidad autónoma con nuestro veraneo, con nuestra época de disfrute, que es Salou, y que al final significa siempre emociones, sentimientos que nos resultan agradables, que nos resultan reconfortantes, y por lo tanto es una buenísima noticia. Pero recordamos entrar por la Plaza Europa y que hubiera un cartel enorme, Echiti, de la Plaza Europa en la que ponía Salou, playa de Europa. Pues dentro de poco estoy convencido que vamos a poner Salou, playa de Europa, Aragón y de muchas más ciudades, porque estoy convencido de que el éxito de Salou va a seguir creciendo en los próximos años. Espero que lo hagamos todavía visitándoos y espero que lo hagamos con muchas más fragancias de los hermanos Saphir. Así que enhorabuena y muchísimas gracias. Continuamos en este acto de presentación de ese nuevo perfume de Salou y estamos con la parte gastronómica, aquí con el chef estrella Michelin, Pep Moreno. Encantados de volverte a entrevistar, a tenerte esta vez aquí en tierras aragonesas en vez de allí en tierras saluenses. Y cuéntanos, Pep, ¿qué es lo que nos habéis traído aquí en esta degustación gastronómica con la mejor oferta gastronómica de allí, del municipio de Salou? Bueno, yo encantado de estar en vuestra casa. Yo siempre que puedo, a Zaragoza vengo mucho, pero bueno, una excusa más para venir. Y básicamente nosotros lo que vamos a hacer es ofrecer un par de tapas, porque al final el menú lo hace el restaurante Cachirulo, que hemos visto algunas cosas y que es maravilloso lo que están preparando. Nosotros hemos traído un ceviche por dar un toque exótico al menú, muy fresco, muy veraniego, el calamar de Diliranto, que para nosotros es un símbolo de degustación de Diliranto, y hemos hecho un postre dedicado al perfume. Un postre sorpresa que vamos a ver luego en vivo y en directo cómo se prepara ese postre, ¿no? Esa es la idea, que no sabréis nada hasta el momento del postre. No nos puedes adelantar ni aroma ni sabor. Que sabe al perfume. Sabe al perfume. Bueno, pues sabemos que tenéis mucho trabajo, pero antes de terminar, ¿qué les dirías a todos los zaragozanos aragoneses para que pasen por ese municipio, por Salou, y vayan a degustar, bueno, un menú allí al restaurante Diliranto Estrella Michelin, o si no, pues al Cook and Travel, con también muy buena cocina y todo un espectáculo, ¿no? Bueno, yo os diría que Salou, no hace falta que os diga que para la gente de Zaragoza y de Aragón en general es vuestra casa. No, o sea, yo creo que eso lo tenéis más que interiorizado, y que aparte de Diliranto y de Cook and Travel, que son restaurantes que yo defiendo y que es mi casa, sí que os digo que por suerte creo que en Salou estamos cada día haciendo las cosas mejor y hay mucha oferta gastronómica. Hoy nos acompaña un chico del restaurante tailandés de Salou, el dueño de hecho, y aparte del tailandés, de Diliranto, el Cook and Travel, tenéis un gastobar como el Mercat, tenéis un restaurante más tradicional como el Bufacaldos, que es un restaurante que decimos los de cuchara, donde hacer desde un guiso típico marinero hasta unas habitas con jamón maravillosas en temporada, y que creo que aparte de tener buenas playas, sol, fiesta, PortAventura y un montón de cosas, aparte de un paseo maravilloso, tenemos una oferta gastronómica que creo que no os podéis perder. Salou lo tiene todo y sorprende siempre, así que tienen una cita allí en Salou. Muchas gracias por atendernos y os dejamos con este trabajito para poderlo degustar. Gracias. A vosotros. Los asistentes tuvieron la oportunidad de disfrutar de una degustación gastronómica excepcional a cargo del chef estrella Michelin Pep Moreno, acompañado de otros restauradores de Salou.